O sea, piensa que la persona que más dinero gana en Substack es una americana que es una profesora de historia en Boston, que habla precisamente sobre historia y demás, y gana más de 5 millones de dólares al año. Substack, ¿vale? Es una mezcla entre red social, email software, como podría ser MailerLite o MailChimp, ¿vale? Y blog. Descubrí que había autoras londinenses con perfiles parecidos al mío, que escribían ficción, no ficción, y que estaban pegándolo muy, muy fuerte gracias a Substack. Es decir, que había muchísimos agentes literarios diciéndole a sus autores, oye, tenéis que entrar en Substack, tenéis que haceros una newsletter en Substack. Yo cada semana voy subiendo piezas de contenido y tengo una audiencia ahí que está todas las semanas leyéndome. Es decir, es como la continuación de lo que en su día fue Medium. Tú tienes MailChimp o tienes MailerLite o tienes ConvertKit, ¿no? Y eso está en un ente separado de todo. Sin embargo, tú tienes Substack y la red social la tienes, o sea, tu email software lo tienes en una red social. Hola María, ¿cómo estás? Hola Ana, pues muy bien, muy feliz de estar aquí. Estar aquí de nuevo porque estuviste con nosotros hace ya 4 años. Han pasado 4 años, el episodio 240. Ahora ya vamos casi por 400 y pico. Y bueno, con muchas ganas de hablar contigo. Vamos a entrar directamente al grano, aunque luego quiero ir hacia atrás. Pero me interesa mucho saber por qué has cerrado un proyecto tras 8 años de éxito, donde has cuadruplicado, has multiplicado por 4 los precios y todos los proyectos que has lanzado los has llenado. Dinos por qué. Buena pregunta. Bueno, pues a ver, la verdad es que yo llevo escribiendo muchísimos años, es decir, yo escribí mi primer libro que lo autopubliqué precisamente como en 2015. A partir de ahí fui cambiando, digamos, fui haciendo diferentes cosas. Por mi época yo vivía en Londres y en un momento dado, pues me vine a Málaga, cambié de Inglaterra a Málaga y aquí tomé la decisión de montar un proyecto, como bien dices, que ha sido un proyecto pues muy exitoso desde el principio, un proyecto que ha funcionado muy bien. Yo soy psicóloga, además de ser escritora. En Inglaterra me formé como coaching psychologist, que es algo así como pues coach, pero con el background de psicología. Y es un proyecto que cuando me vine a España pues funcionó muy bien. Monté diferentes programas de psicoeducación, monté diferentes programas de pues bueno, de divulgación de psicología. Todos ellos funcionaron muy bien y todos ellos me hicieron muy feliz además. Como dices, pues eso, los programas se llenaban, las sesiones se llenaban, pues tuve la posibilidad de ir escalando de una manera muy interesante, pero en un momento dado me di cuenta de que cada vez escribía menos. Y bueno, pues todas las personas que están escuchando este podcast saben lo que eso significa. Y yo creo que lo más importante es que una se da cuenta de que cuando tú estás creciendo un proyecto de cualquier cosa, no estás creciendo un proyecto de escritura. Es decir, que para crecer al ritmo al que yo quería crecer mi proyecto de escritura, yo soy escritora de ficción y de no ficción, pues necesitaba centrarme mucho más en esto. Y además, el centrarme más en esto me permitía llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Porque al final cuando estás trabajando desde el coaching y sobre todo estás trabajando a ticket alto, pues trabajas con pocas personas. Yo trabajaba con pocas mujeres y me hacía mucha ilusión pensar que era capaz de conseguir que mi mensaje de la no ficción, digamos, de los libros de no ficción, llegara a muchas más mujeres y que mi ficción llegara a muchas más personas también, ¿no? De modo que tomé la decisión radical y arriesgada de decir, bueno, pues obviamente no cerré de un día para otro, o sea, yo soy madre de familia, no me apellido Rockefeller, con lo cual pues tuve que sentarme y decir, vale, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo cierra un proyecto que funciona? Porque a veces parece que es más fácil cerrar un proyecto que funciona, pero no es real, ¿no? O sea, cerrar un proyecto que te da de comer bien, pues es mucho dolor de cabeza, ¿no? Pensar cómo lo hago. Pero bueno, pues establecí un plan, me senté, pues hice las cosas como hace la gente normal, con un Excel y yo soy muy poco romántica para determinadas cosas y bueno, y me dije a mí misma, vale, pues tienes 2 años para repensar todo esto, para darle una buena vuelta a todo lo que estás haciendo y repensar cómo va a ser tu nuevo proyecto de escritora, de modo que te puedas dedicar a tiempo completo a esto. Bueno, pues ahora nos vas a contar porque lo más interesante es qué has pensado tú, porque como tú dices, lo has pensado, o sea, tienes un plan, no has dicho, bueno, a cerrar y ahora me voy a dedicar a escribir así y ya está, ¿no? Seguro que lo tienes muy, muy, muy pensado.
Cuando yo te entrevisté hace ya 4 años, a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, aparte de tu labor como autora, tu página web. Yo dije, wow, menuda página web, esto cómo es, qué orientado está a convertir, ¿no? O sea, María tiene que saber muchísimo de marketing para haber hecho esto, ¿no? Entonces me encantó esa labor de escritora, pero experta en marketing, que tanta falta hace a los autores. Y hace poco, viendo en las listas de éxito y tal, de repente vi un libro de ficción de María. Digo, qué curioso. Y además que estaba muy, o sea, muy posicionado. Luego vi que habías escrito alguno más. Creo que ya llevas 7 libros. No sé si estás escribiendo el 8º o algo así. Sí. ¿Vale? Vamos a ir mucho más atrás, ¿vale? Para poder tal. Tú eres malagueña, tienes la suerte de vivir en Málaga, ¿no? Málaga capital, ¿puede ser? Vivo en Málaga, pero soy sevillana realmente. Sí, Ahora soy ya, bueno, vivo en Málaga. Tengo la suerte de vivir en Málaga, tienes exacto. la suerte de vivir en Málaga. Tienes la suerte. Bueno, pero has vivido muchos años en Londres, ¿no? Cuéntanos qué hacías en Londres, no sé si ya eras psicóloga o no, a qué te dedicabas, un poquito, vamos al pasado. Vale, pues bueno, yo me licencié en psicología aquí en Andalucía y no tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida. Siempre me gusta contarlo un poco así porque es la realidad, ¿no? O sea, acabé la carrera y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿A qué me dedico, no? De modo que mi pareja y yo decidimos irnos un tiempo a Londres, como se van tantos jóvenes, ¿no? A decir, bueno, pues, ¿qué hay en otro sitio? Y nos fue muy bien, esa es la verdad. Es decir, los primeros años, pues bueno, como todo el mundo, hicimos lo que pudimos, aprendimos el idioma, trabajamos en cafeterías, yo empecé a hacer un voluntariado, empezamos a combinar diferentes cosas y bueno, pues eso, si le damos al botón de acelerar, porque obviamente he visto, pues eso, a vista de pájaros diferente, y si le damos al botón de acelerar, pues bueno, acabé dirigiendo proyectos de psicoeducación para mujeres en la ciudad de Londres. Entonces yo ya era psicóloga, yo allí me formé como algo llamado coaching psychologist, como decía antes, y me dedicaba a montar, pues eso, yo era training manager, básicamente, es decir, yo me dedicaba a montar programas para hacer programas de psicoeducación, de formación en psicología para mujeres en diferentes campos, fundamentalmente en el campo del abuso. Eso es lo que hice durante todos los años de Inglaterra. Y allí fue cuando, bueno, yo publiqué allí mi primera novela, que fue una primera novela que yo, de hecho, luego descatalogué, quité, digamos, de mi portfolio, pero la autopubliqué en Amazon y fue bastante bien, la verdad. Los primeros meses, pues, bueno, yo creo que también era una época diferente de Amazon, que todo como que era más rápido y era quizá más sencillo, fue 2015. Publiqué aquella novela que fue, pues es una prueba, fue un reto personal, oye, a mí me gustaría, ¿no? Yo soy pues súper lectora, como la mayoría de los escritores, entré en la escritura precisamente por mi pasión por la lectura. Y después de eso, pues me encontré un agente literario y que me había, pues eso, que había visto que yo escribía, tal, había visto mi libro y me dijo, oye, ¿por qué no planteas también escribir no ficción? Me dio ella pues eso, me dijo, ¿por qué no te planteas escribir no ficción? Tienes una profesión muy interesante, tienes un perfil muy interesante, diriges proyectos, pues eso, que pueden ayudar a muchas mujeres, ¿por qué no te planteas poner todo esto en un libro? Y es algo que yo nunca había pensado. Ahí escribí Feminismo Terapéutico, que es muy probablemente mi obra más conocida, que es un libro que, bueno, que se sigue editando año tras año, sigue con Urano desde hace un montón de años y es un libro que, bueno, que sigue pues llegando muy lejos, por suerte. Este año lo hemos traducido al gallego, estamos también negociando otras traducciones y se acaba de reeditar de nuevo con nuevas portadas. En fin, es un libro, eso lo publiqué en 2018 y que sigue todavía ahí. Ese fue el primer libro así como fuerte que escribí, como una editorial. Pero yo creo que lo interesante de mi trayectoria, quizá para la gente que nos esté escuchando, es que yo he escrito, o sea, escribo ficción, escribo no ficción, he escrito con agente literario, luego sin agente literario, he escrito con grandes editoriales, con pequeñas editoriales, pero también autopublicado. Ahora tengo también una newsletter de pago en Substack, que es un ambiente muy interesante también para los escritores. Es decir, tengo como, bueno, pues un perfil bastante híbrido, con huevos en muchas cestas diferentes, que yo creo que es algo que nos interesa mucho a los autores, aprovechar pues este nuevo mercado que antes no existía, ¿no? Vale, tú efectivamente has hecho casi de todo en el mundo del libro, ¿vale? ¿Autopublicación o no? Sí, autopublicación. Yo he hecho, es decir, yo tengo autopublicado ahora mismo, es decir, yo después de darle muchas vueltas a todo, a mi propio proyecto, y yo creo que eso cada persona tiene que analizar su propio proyecto y ver qué le conviene tener con qué.
En mi caso, yo tengo muy claro que la no ficción funciona muy bien con la editorial con la que estoy muy contenta con ellos, estoy muy contenta con cómo se han gestionado las cosas, son muchos años, nos conocemos, mi libro siempre está en todos sitios, además saqué el segundo libro, digamos, como una especie de continuación de feminismo terapéutico que se llama Abundancia Femenina, tienen portadas muy similares, de modo que, bueno, que es como un universo así como con el mismo aspecto, pero sin embargo la ficción, mis primeros libros de ficción los publiqué con editorial y me di cuenta de que, con editorial pequeña, y me di cuenta de que no es lo mismo. Es decir, en mi caso, yo tengo la sensación de que si vas a publicar con editorial, lo ideal es publicar con una editorial grande, y si no, publica o sea, autopublica, que es el caso de lo que yo he hecho con la saga de Santa Aurora, que es algo, es decir, yo este año, por ejemplo, pues he recibido ofertas de editoriales para escribir no ficción, para escribir ficción, y he dicho a todas que no, porque he tomado la decisión de que si quiero vivir de esto como quiero vivir, pues lo suyo es que los derechos los tengas tú. Con lo cual, Santa Aurora, que es la saga de ficción que estoy escribiendo en este momento, lo tengo yo, no le doy los derechos a nadie, y lo tengo clarísimo. ¿Ni siquiera con una gran editorial? ¿O? Idealmente no. Hoy por hoy no. Es decir, es difícil decir, claro, qué sé yo, ¿no? Es decir, si yo fuera Isabel Allende, probablemente haría diferentes planteamientos de lo que hago con mi escritura. Entonces, mientras no sea Isabel Allende, hoy por hoy conviene más autopublicar. Exactamente. Yo creo que la clave es luego lo que tú negocies con la editorial y en qué medios te vayan a difundir y dónde vayas a estar. Si no, y claro, el poder de negociador que tiene Isabel Allende o Pérez Reverte no es lo mismo. Y, o sea, me parece una estrategia muy, muy inteligente por tu parte y de alguien que ya conoce el mundo y que ya ha trabajado con editoriales, con agentes literarios, autopublicado y que lo conoce muy bien. Bueno, has hablado de varias cosas. Cuéntanos un poquito más tu plan, o sea, a ver, ¿cómo vas a vivir tú de la escritura? Has dicho una cosa importante, autopublicar, me imagino que quieres tener control de tu obra, quieres hacerte un nombre, tú tienes ya una audiencia, ¿no? Que te va a venir muy bien, pero ¿cómo en ese plan, cuáles son los puntos más importantes? Pues a ver, claro, al final, para vivir de escribir, o por lo menos del modo en el que yo lo planteo, siendo autora de ficción y no ficción, lo importante es tener huevos en diferentes cestas. Es decir, no poner todos los huevos en el mismo sitio, ¿no? Entonces, por un lado tengo la autopublicación, que tengo mi saga de Santa Aurora, idealmente quiero ir sacando un par de libros al año, no me da tiempo a más hoy por hoy porque tengo 2 niños pequeños, y porque, bueno, pues eso, porque realmente yo veo que hay gente que publica todos los meses, pero yo nunca podría ser esa autora, y de nuevo, cada uno se tiene que conocer y buscar qué plan le funciona, ¿no? Porque en principio, cuando planteé todo esto, pensé, bueno, voy a escribir un libro cada 3 meses, esa no soy yo, no tengo esa capacidad, ¿no? ¿De qué género escribes tú? Pues son como intrigas domésticas, romántica, ficción literaria. ¿Vale? Dentro de esa intersección, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo personalmente no puedo escribir más rápido de lo que escribo, no lo disfruto, y eso también es una parte importante. O sea, no cierro un gran proyecto para hacer algo que es mucho más difícil y que encima no disfruto. Es decir, al final pues lo hago porque esto es lo que más me gusta, lo que más disfruto, y no quiero perder pues ese disfrute, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado el plan es ese, el plan es seguir posicionando bien los libros de Santa Aurora, que están bien posicionados, el seguir añadiendo libros cada año. Es un plan, siempre uno tiene que plantear que el plan de la escritora es un plan a medio y largo plazo. Luego, por otro lado, están los libros de no ficción, que como digo, los tiene una editorial, y bueno, pues ahí hay royalties todos los años, que esa es la otra parte, ¿no? Y por otro lado está Substack, es decir, por otro lado tengo una newsletter de pago, es decir, yo soy una escritora que tiene una newsletter que está creciendo cada día y que hay un porcentaje que convierte a pago, es decir, que te paga por lo que escribes todas las semanas. Y esa es una newsletter fundamentalmente de no ficción, es decir, yo en esa newsletter básicamente hablo de cosas muy, muy parecidas a las que hablo en Feminismo Terapéutico y en Abundancia Femenina. Son piezas de contenido que todas las semanas saco, que es como si fuera pues algo así como un capítulo de un índice de un libro, básicamente. Es decir, a mí me gusta describir Substack como un libro que nunca se acaba.
Entonces, hay lectoras que vienen de ese tipo de libros que me han leído y que quieren seguir conmigo, que quieren seguir aprendiendo, de modo que yo todas las semanas sigo hablando de estas cosas, ¿no? Lo has dicho muy rápidamente, pero la gente probablemente se pierde un poquito a ver qué es Substack. Primero, ¿es un proyecto tuyo o es un proyecto que hay ahí que tú te has sumado? Substack es una red social, es decir... social que existe, ¿no? Sí, es decir, Substack como Substack, ¿vale? ¿Sí? Es una mezcla entre red social, email software, como podría ser MailerLite o MailChimp, ¿vale? Y blog. O sea, está en esa intersección de los tres, de tres tipos de productos, ¿no? Pues eso, blog, red social y email software. Entonces, yo cada semana voy subiendo piezas de contenido y tengo una audiencia ahí que está todas las semanas leyéndome. Es decir, es como la continuación de lo que en su día fue Medium, no sé si la gente lo sigue, o de lo que en su día fue Patreon, que sigue funcionando. Es decir, es parecido a eso, pero es un paso siguiente. Yo descubrí que había autoras inglesas, londinenses, como yo, pues eso, he vivido muchísimos años en Londres, conozco ese mercado muy bien, y descubrí que había autoras londinenses con perfiles parecidos al mío, que escribían ficción, no ficción, y que estaban pegándolo muy, muy fuerte gracias a Substack, es decir, que había muchísimos agentes literarios diciéndole a sus autores, oye, tenéis que entrar en Substack, tenéis que haceros una newsletter en Substack, porque obviamente de nuevo, es una puerta más para la democratización de la escritura, ¿no? Es otra vez el quitar candados, pues eso, el que siga mandando el público, ¿no? Entonces, es un lugar muy interesante porque es un lugar en el que tú puedes crecer tu newsletter, porque al final un lector lo que busca es, un escritor lo que busca precisamente es lectores. Y yo estaba bastante harta de Instagram también, es algo que nunca me ha gustado mucho, tenía muchísima sensación de que en Instagram sí hay un porcentaje de lectoras, pero sobre todo lo que tengo son seguidoras. Y bueno, no es un perfil que a mí personalmente me interese. Yo siempre tuve claro que no tenía ningún tipo de vocación de gurú, ni de influencer, ni nada parecido. A mí me gusta vivir, pues eso, de una manera muy íntima, muy privada, muy tranquila. O sea, yo, pues eso, vivo en la montaña de Málaga, con mis dos niños pequeñitos y no tengo cero interés en estar todo el día bailando o haciendo reels o... Yo quería escribir, ¿no? Entonces encontré esta red social que es muy interesante y la verdad es que llevo un año en ella y estoy muy, muy contenta. O sea que es una red que mayoritariamente utilizan escritores y escritoras. No solo utilizan, no mayoritariamente, solo. Es decir, luego... Solo. Claro, es un proyecto para escritores y escritoras, Substack. Animo a todo el mundo a que se venga porque cuanta más gente haya, además, pues nos favorece a todos los escritores porque al final, pues bueno, es un lugar en el que todos tenemos la posibilidad de crecer nuestra newsletter, que es lo que todos queremos hacer, crecer nuestra newsletter, porque es el modo en el que, por un lado, tú vas teniendo más posibilidad de vender tu libro, ¿no?, con tu newsletter, y por otro lado, encima, si un porcentaje de tu newsletter convierte a pago, es decir, te paga como una suscripción mensual o anual. Eso es una cosa bastante novedosa. Muy novedosa. O sea, estamos hablando, es como tener tu newsletter, pero lo que dices tú, o sea, no lo reciben gratis, hay opción gratis, creo, pero por no mucha cantidad, ¿no? Puedes recibir la newsletter. ¿Qué ventajas? Porque tú ya tenías una audiencia, tú tienes un importante, y tenías una newsletter. Sí. Entonces, ¿qué te aporta esto que no te aportaba lo que ya tenías? Me aporta dos cosas fundamentalmente. La primera es la posibilidad de monetizar a través de la escritura y no a través de servicios. Es decir, yo siempre he monetizado mi newsletter a través de servicios. Es decir, cada X tiempo tú haces una campaña, haces un lanzamiento y dices voy a sacar X plazas, voy a sacar tal formación. Sin embargo, en Substack la gente paga por lo que escribo, que es lo que quiere un escritor. ¿Vale? Empezando por ahí. Y lo segundo que te aporta Substack es la posibilidad de crecer tu newsletter de una manera mucho más rápida. Es decir, tú tienes MailChimp o tienes MailerLite o tienes ConvertKit, ¿no? Y eso está en un ente separado de todo. Sin embargo, tú tienes Substack y la red social la tienes, o sea, tu email software lo tienes en una red social. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller?
Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. De modo que la gente está en contacto conmigo, la gente, luego hay referencias cruzadas, mucha gente recomienda Punto de Inflexión, que es mi Substack, por si alguien quiere ir a buscarlo, Punto de Inflexión. Substack María Fornet. Entonces, la gente me recomienda, esa gente que me recomienda, pues a mí me empieza a seguir gente nueva, es decir, es más fácil seguir tu... Bueno, esto comparado con cómo lo tienen los ingleses montado, ya nos podemos imaginar, o sea, yo soy Substack bestseller y bueno, no hay tantos Substack bestsellers en España. O sea, esto está... ¿Quieres Substack bestseller? ¿Qué significa eso? Quiere decir que tienes cientos, o sea, hay 3 tipos de bestsellers en Substack. Lo primero es cientos de... No tiene que ver con que tú vendas más o menos libros. No, tiene que ver con que vendan más o menos suscripciones de Substack. Vale. Es decir, Substack bestseller hay 3 tipos de batch, digamos. El primero es cientos de suscriptores de pago, el segundo es miles de suscriptores de pago y el tercero es decenas de miles de suscriptores de pago. O sea, piensa que la persona que más dinero gana en Substack es una americana que es una profesora de historia en Boston, que habla precisamente sobre historia y demás, y gana más de $5 millones al año. Qué barbaridad. Claro, o sea, es una red social en la que la persona que más gana no es un streamer hablando sobre videojuegos. Pues es un lugar fantástico. Tiene todo. ¿Y cuánto tiempo tiene esta red social? ¿Tú sabes más o menos? Años, sí. Yo no sé exactamente desde cuándo, pero yo te diría que por lo menos desde 2000. Yo sé que ha empezado a subir mucho desde 2019, 2020. Ahí empezó a subir en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá. Y luego, aquí en España, yo te diría que lleva como 3 años aproximadamente, pues eso, subiendo. Y estos 2 últimos años ya, pues eso. Es un lugar muy interesante en el que estar porque, bueno, porque como escritores, pues lo primero es que podemos empezar a monetizar desde pronto. No es fácil, ¿eh? O sea, debo decir que no es fácil monetizar en Substack. No es tan fácil conseguir que la gente te pague una suscripción. Claro, porque es una novedad en el mercado hispano, quizá, ¿no? Todavía. Es una novedad del mercado hispano y el mercado hispano es más reticente a todo este tipo de cosas que el mercado anglosajón siempre. Es como cuando hablamos de las cifras de Amazon, ¿no? O sea, no hay color en el mercado anglosajón con el mercado hispanohablante. Lo que no quiere decir que esa progresión, que la curva de la progresión que vemos en el mercado anglosajón no se vaya reproduciendo, aunque sea varios años detrás, ¿no? En el mercado hispanohablante. O sea, siempre podemos mirar a eso como... pues eso, como un modo de anticiparnos y de montarnos en la ola antes de que se haya subido todo el mundo. ¿Y en tu caso cómo haces? Porque, claro, ahí tienes, por un lado, los libros de ficción y no ficción. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Abordas ambos en tu newsletter de Punto de Inflexión o no? ¿O solamente te has decidido por uno de los géneros? No, de momento lo que he hecho ha sido, o sea, Punto de Inflexión, yo en un momento dado, después de darle muchísimas vueltas a esto, porque siempre el dolor de cabeza mío ha sido justo ese, ¿no? Es que escribo ficción y no ficción. Pero al final es cierto que tanto en ficción como en ficción hablo de temas muy parecidos. Es decir, mi saga de intrigas domésticas, digamos, son mujeres en un barrio de lujo y bueno, y trato temas muy parecidos a los que trato en la no ficción, pero obviamente de manera ficcionada, ¿no? Entonces, a mi público, a mi audiencia, pues hay un porcentaje importante al que le gusta tanto leer ficción como no ficción, igual que a mí, yo leo ficción y leo no ficción, ¿no? Como tanta gente. Entonces, bueno, en Punto de Inflexión decidí escribir no ficción. Básicamente escribo no ficción. Entonces, todas las semanas tengo una pieza de contenido en la que hablo de un tema particular. Yo este año lo que he hecho ha sido que he creado un calendario de contenido muy estricto para asegurarme de que, bueno, de que
de que no me salía de eso y me ponía a hablar de cualquier cosa, básicamente. Pero de nuevo, esto puede ir evolucionando. Es decir, Punto de Inflexión tiene un nombre y un branding lo suficientemente amplio como para que yo pueda ir cada año tomando decisiones diferentes, y es algo que dejo muy claro desde el principio cuando entra alguien, ¿no? Es decir, esto está abierto, estos son los temas de los que estamos hablando ahora. Me extraña que el año que viene me dé por hablar de manga, porque la verdad es que llevo toda mi vida hablando de esto, con lo cual lo normal es que haya una evolución medianamente lógica, pero de vez en cuando también escribo una pieza más personal, de vez en cuando también hablo de Santa Aurora. Es decir, voy hablando un poco de todo. Y luego tengo la pieza de los domingos, que es la pieza de pago, y luego tengo los jueves una pieza que se llama Las Tres Claves. Y ahí es como, pues eso, todas las semanas mando una idea, una fuente de inspiración y un marco mental. Y es siempre igual. Y ahí pues hablo un poco de lo que me da la gana. Y eso pues a la gente también le gusta mucho, ¿no? Porque es una pieza como muy cortita de leer y sirve también casi como gancho, ¿no? Porque es la pieza gratuita por la que la gente entra. ¿Y siempre es texto o te permite la plataforma también vídeo? Puedes usar vídeo, puedes usar podcast. Es decir, yo, por ejemplo, una vez al mes también hago el consultorio, en el que la gente me manda preguntas escritas y yo lo grabo. Bueno, y le mandas la grabación, ¿no? Mando la grabación, exacto. Yo cojo el texto de todo lo que me ha preguntado todo el mundo y contesto. O sea, utilizo también, pues eso. De nuevo, ¿seguirá el consultorio para siempre? No lo creo, pero durante un tiempo, pues a mí me gusta hacerlo. Mientras me lo siga pasando bien, a la gente le siga gustando y tal, pues sigo haciendo. ¿Cómo haces para conseguir suscriptores? Bueno, esa es la parte más difícil siempre, ¿no? La entrada de funnel, digamos, la parte de arriba siempre es la parte más complicada. A ver, yo tengo diferentes entradas de funnel. La primera son mis libros de no ficción. ¿Vale? Es decir, yo mis libros de no ficción los tengo llenos de QRs. ¿Vale? Con visualizaciones, con ese tipo de cosas. Entonces, ahí me aseguro que siempre haya gente entrando. Luego, en Instagram tengo también puesta en la parte de arriba, unido a ManyChat, no sé si conocen ManyChat. Sí. Pues eso, pues en la parte de arriba tengo 2 o 3 reels que están fijados con ManyChat, entonces ahí siempre todos los días también me entra gente con eso. Luego también me entra gente desde dentro de la plataforma y eso quizás es lo más interesante, es decir, que la intención de Substack es funcionar como top of funnel, como parte de arriba del funnel, como entrada de funnel. Como digo, esto funciona mucho mejor en el mercado anglosajón, pero va a terminar funcionando muy, muy bien también en el mercado hispano. Entonces, de momento funciona, pero va a funcionar mucho mejor. ¿Qué más? ¿Cómo consigo más lectores? Bueno, con mi libro de Santa Aurora también. Es decir, yo en Santa Aurora, por ejemplo, pedí a una ilustradora, Giselle Fuls, que es una de mis ilustradoras preferidas, que me hiciera un mapa del barrio, que lo creamos juntas, ideamos el mapa entero, ¿no? Con las callecitas, sus casitas, todo. Y está al principio de los libros y también funciona como entrada de leads. Sí, eso lo vi, me pareció una idea genial, como un lead magnet muy original, ¿no? Y muy relacionado con tu saga, ¿no? Por así decirlo, de Santa Aurora. ¿Conoces alguna autora española, escritora, que tenga bastante difusión en Substack, aparte de ti? No. ¿No? De momento no. De momento no. ¿Y esa americana, nos puedes compartir el nombre de esa americana que tiene tantísima audiencia, que gana tantos millones? Esto se llama, puedo decir cómo se llama la newsletter. La newsletter me parece que se llama Letters for Americans, me parece que se llama o algo así, como para los americanos, y habla de política. Y luego te puedo recomendar, por ejemplo, a Emma Gannon, que fue como mi inspiración cuando yo la vi. Pensé, bueno, ella tiene un perfil muy parecido al mío y además pues me es muy fácil sentirme muy identificada con ella por eso, porque ella pues es de Brighton, pero vive en Londres y tiene una vida como muy parecida a la que yo tenía antes de ser madre, que ahora mi vida es muy diferente. Sí. Es como muchísimo menos glamurosa de lo que era. Y entonces, pues bueno, yo la sigo, pues cuando la vi dije, pues ella escribe ficción, escribe no ficción, tiene una vida así como muy londinense, lo va compartiendo todo en su newsletter y ella hace pues mucho, la verdad, en Substack. Y además no solo eso, sino que lo interesante es que desde que ella ha crecido mucho su newsletter, Substack, pues obviamente pues los acuerdos que tiene con editoriales son diferentes, pues está escribiendo libros muy diferentes, es decir, ya tiene una audiencia pues de otro modo, le va muy bien, muy bien. Y me has dicho que se llama Emma Gannon. Emma Gannon, sí. Vale, perfecto. Vamos a hablar de otro tema muy de actualidad, que es la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú de utilizar la inteligencia artificial como asistente para escribir?
Claro, yo totalmente que sí. Es decir, es como decir, no utilices Google o bueno, tienes que seguir escribiendo como escribía Shakespeare, con un candil, porque si no, no es puro. Pues bueno, pues no sé, pues me parece una tontería. A mí me parece una maravilla. Es decir, creo que para mí siempre el gran problema de la escritura ha sido que estás muy sola, ¿no? Y que muchas veces tienes ganas de hablar con alguien, comentarle tu idea, y la gente como que no te entiende. Cuando tú tienes bien entrenado el cerebro del chat GTP, por ejemplo, ¿no? ChatGPT o pues lo que sea que estás utilizando. Yo he utilizado diferentes cosas, pero al final siempre termino utilizando ChatGPT. Yo llevo pagándolo ya 1 año y pico, la verdad. Y he utilizado diferentes programas, he probado diferentes cosas, pero al final cada persona le da un uso muy particular, porque de nuevo funciona mucho con cómo funciona tu propia mente. Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, para mí es realmente como tener, pues eso, a otra persona a la que le puedo contar lo que estoy pensando, me ayuda mucho a estructurar contenidos. Obviamente, no te escribe los contenidos, pero ¿quién quiere eso? Que esa es la otra parte, ¿no? No, o sea, yo no tengo ningún interés en que ChatGPT me escriba los contenidos porque para eso yo tenía el proyecto anterior, quiero decir, es decir, yo he dejado todo para poder escribir, que es lo que me gusta hacer, ¿no? Y además que no estás a nivel, que esa es la otra parte, es decir, si tú haces escritura medianamente literaria o medianamente ensayística o, en fin, pones mimo en lo que escribes, ChatGPT no puede competir contigo hoy, ojo, hoy. Dentro de 2 años escribirá 20 veces mejor que tú. Y eso también es importante saberlo, es decir, hay que estar encima de estas tecnologías. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces tu proyecto es, estar escribiendo otro libro, entiendo que es dentro de la saga Santa Aurora, ¿sí? ¿Vas a seguir escribiendo dentro de esta saga? Sí, la idea de momento sí, es decir, yo tengo un problema y es que me disperso mucho, ¿no? Que es algo que nos pasa mucho a las personas creativas y es que me gusta mucho inventar, me gusta mucho siempre estar pues dándole vueltas, me gusta meterme en cualquier charco nuevo y cuando ideé Santa Aurora, igual que con Punto de Inflexión, lo ideé con suficiente flexibilidad como para que yo pudiese estar trabajando en todos esos proyectos durante muchos años, ¿no? Por eso Punto de Inflexión en Substack es un proyecto en el que yo puedo estar muchos años y la cosa irá cambiando seguro, yo iré evolucionando, el mercado irá evolucionando y yo con él, pero seguirá siendo Punto de Inflexión. Y con Santa Aurora igual, es decir, pues el primer libro era muy, muy entregado a México, el segundo me ha salido mucho más thriller y el tercero que estoy escribiendo ahora tiene un punto más de romántica, ¿no? Lo que no quiere decir que todos tengan muchísimos elementos comunes y sobre todo el elemento más importante de todo, que es el de la voz de la autora, ¿no? Que es que ya es reconocible, que yo ya llevo muchos libros escritos, muchos años dedicados a la escritura. La idea es seguir escribiendo en Santa Aurora bastantes años. Aún así, tengo otra saga en mente, o sea, yo creo que sacaré diferentes sagas. A mí me gusta la idea de escribir en sagas, lo veo inteligente desde el punto de vista estratégico y comercial. Y además me gusta, es decir, me lo paso bien, me parece divertido. Tengo ganas de poder pues dedicarme con más tiempo. La verdad es que este año no he sacado ningún libro y es el dolorcito que tengo yo de 2024, pero bueno, he sacado Punto de Inflexión que me ha llevado muchísimo trabajo y que pensé que era una buena base para todo el proyecto y me pareció una decisión estratégica inteligente y en 2025 pues me voy a dedicar en cuerpo y alma a volver a Santa Aurora. Entonces, el plan estratégico, entiendo, para resumir un poquito, y no sé si nos hemos dejado algo o algo más que quieras añadir, ¿no? No tener, como decías tú, todos los mismos huevos en la misma cesta, o sea, haces ficción, haces no ficción, promocionas tu carrera, por supuesto, con los libros, ya un libro y más de un libro te promociona a los demás, ¿no? Pero el proyecto proyecto no, que es un hecho ya, de Substack, que te ayuda a fidelizar a tus lectoras o futuras lectoras. ¿Y hay alguna cosa más importante que nos dejemos en cuanto a tu plan? Yo creo que, bueno, que es ese resumen, es decir, eso ya es mucho trabajo, ya lo sabes, eso ya es todo el tiempo, básicamente. Luego, pues yo siempre haré alguna sesión aquí y allí porque soy psicóloga especialista en coaching, muchas veces me las piden a través de mis libros y yo les hago feliz porque me gusta. Es decir, yo nunca dejé de hacer coaching porque no me gustaba, sino por lo que expliqué al principio, ¿no? Es decir, cuando tú te dedicas todo el día a crecer un proyecto de coaching, no te dedicas todo el día a crecer un proyecto de escritura. Si tú estás todo el día haciendo marketing de tu proyecto de coaching, no estás todo el día haciendo marketing de tu proyecto de escritura. De modo que,
pues seguiré seguramente haciendo alguna sesión aquí y allí, pero lo más importante es la escritura. Y sí, esos son los huevos de las diferentes cestas. Luego, obviamente, vienen las traducciones, luego, obviamente, vienen los audiolibros, luego, con suerte, alguna adaptación al cine, ¿por qué no? Es decir... Voy a preguntar también, y menos mal porque no sé, lo tenía en mente y no quería dejarlo de preguntarte. He visto en tus libros, me llamó la atención porque, digamos que los títulos básicamente pone episodio 1, episodio 2, digo, bueno, esto es una película. A ver, cuéntanos tu idea es que esto acabe siendo una película, una serie. ¿Lo de episodio tiene que ver con esto? Cuéntanos un poquito. Sí, es decir, a mí me haría muchísima ilusión, obviamente, como a muchos escritores, no todo el mundo, pero a mí personalmente me haría mucha ilusión porque me gusta mucho también el cine, me gusta mucho la ficción, me gusta mucho ver series y demás. Nosotros, o sea, yo trabajo con esto con una abogada especialista en propiedad intelectual y llevamos 1 año y medio aproximadamente persiguiendo la carrera audiovisual, pero es una carrera muy, muy lenta. Hemos hecho pitch en diferentes sitios. El año pasado Santa Aurora quedó finalista en Iberseries, que es una plataforma gigantesca. Y bueno, ¿Eso de Iberseries? ¿Qué es eso de Iberseries? Pues Iberserie es pues el lugar en el que se congregan la mayor cantidad de profesionales de habla hispana, básicamente, alrededor de películas y series y demás. Entonces, bueno, eso fue en Madrid, hace 1 año aproximadamente fuimos, al final no salió. Pero bueno, sigue siempre ahí, es decir, siempre es como, bueno, pues la semana que viene tenemos una reunión con esto, es decir, es algo que siempre está ahí. Pero el camino audiovisual o sea, si el camino literario tradicional ya es un camino lento, y yo ya bien lo sé, porque llevo muchos años en él y porque, bueno, he perseguido el camino literario tradicional de tener a gente y tener editoriales, y es como, no, se manda el manuscrito y estás 3 meses esperando y después te lo devuelven y a lo mejor un libro lo envías y no se o sea, no se publica hasta los 2 años, ¿no? Pues con las series, o sea, con el camino cinematográfico, el audiovisual es muchísimo más largo. Con lo cual, igual algún día sale, igual no, pero yo desde luego lo voy a seguir luchando, nosotros vamos a seguir luchándolo. Y bueno, pues mi idea siempre es que si una sigue escribiendo, una sigue trabajando en la dirección adecuada, una se empeña cada vez en producir mejor contenido, una sigue queriendo aprender y queriendo hacer las cosas mejor, pues no hay modo de que no estés en mejor lugar dentro de 10 años. Eso no quiere decir que vayas a estar exactamente en el lugar en el que quieres estar, pero luego no hay modo de que no estés en el mejor lugar en el que estás ahora mismo, así que... Hay 2 cosas que también no sé si has utilizado o piensas en un futuro utilizar. Uno es la publicidad en Amazon o la publicidad en Facebook de tus libros, María. No lo he hecho y ese es el plan para este año. Es decir, no lo he hecho y te cuento por qué, Ana. Bueno, pues básicamente porque la idea era que yo tuviese suficientes libros en la saga como para que el read-through, digamos, es decir, como para que la publicidad resultase interesante. Entonces yo siempre dije, hasta que no tenga 3 libros en la saga no voy a meterle publicidad. Y luego, bueno, este año también tengo intención de sacar una serie de libros de no ficción, más cortitos y demás, que eso es otra de las cosas que quiero hacer, de tener más contenidos en Amazon. Y a esos pues los pondré también tipo serie, y esos también les pondré publicidad al primero. Y también funcionarán como entrada de leads para Substack. Perfecto. ¿Y la asistencia a congresos? Tus libros pues son thriller, has contado, también es un poquito de romántica. Yo he estado ahora en un congreso de romántica y es impresionante lo que mueve eso a nivel de autoras y a nivel de lectoras, ¿no? ¿Te has planteado también eso, la asistencia? Pues mira, no lo he hecho nunca, esa es la verdad. Nunca he asistido a ningún congreso de ese tipo. Y la verdad es que es parte un poco de por lo que dejó mi proyecto anterior, ¿no? Es decir, el proyecto anterior me exigía mucho cancaneo, como se dice aquí en Andalucía. Me exigía mucho presencialismo, me exigía mucho, pues eso, estar en redes, el contactar con mucha gente. Yo tengo un niño de 2 años y otro de 5, y es una época, bueno, todas las que son madres o padres y nos estén escuchando saben que es una época peculiar de la vida. No es la misma época que yo tenía antes de ser madre, y muy probablemente no será la misma época que yo tenga dentro de unos años. A mí no me apetece, o sea, llegan las 8 de la tarde y me apetece literalmente tumbarme a leer. Estoy como en una época extraña en la que, bueno, aparte de que yo soy así, que esa es la otra parte, que a lo mejor hay gente escuchándome y diciendo, pues a mí me apetece más que nunca. Bueno, pues es que yo también soy bastante así.
Yo te entiendo perfectamente. Bueno, para ir cerrando un poco la entrevista, y si me permites luego, hay algún autor de nuestro club de autores que a lo mejor en privado ya te hace alguna pregunta. Javier, que veo que estás por aquí. Para ir cerrando la entrevista, te pregunto lo que siempre pregunto a todos los entrevistados, es, primero, ¿a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Pues mira, te voy a recomendar a Kian Noren. No sé si lo tienes en el radar. ¿No? Pues Kian Noren, Javier, o sea, su seudónimo, lleva ya como 6 libros, me parece, publicados, casi todos en la saga de Aeternum, que es de ciencia ficción y thriller. Lleva poco tiempo escribiendo, pero se ha posicionado muy bien. En muy poco tiempo ya está viviendo de la escritura porque ha tomado muchas decisiones inteligentes. Y, o sea, yo admiro muchísima gente, la gente que tiene como esta determinación y tiene un plan muy estratégico desde el principio y no está dando palos de ciego. Yo siempre siento, cuando miro atrás, ¿no? En mi juventud, que he dado muchos palos de ciego. Es decir, Como todos, pero así se aprende, ¿no? Y se claro, llama Kian, o sea, el seudónimo es Kian Nore. Kian Noren, sí, y su saga se llama Aeternum. Aeternum, perfecto, me suena bastante. Sí. Vale, ¿y cuál es tu libro favorito, María? Mi libro favorito. Eso es una pregunta súper difícil. ¿Cuál es mi libro favorito? ¿De ficción o de no ficción? El que quieras, o si quieres nos dices dos, o si no es el favorito, uno que hayas leído recientemente que te haya gustado, o como Mira, quieras. de ficción te voy a decir Momentos de vida, Moments of Being, de Virginia Woolf. Es uno de mis libros favoritos, sin lugar a dudas. Y además es un libro que me cambió mucho la vida. Leerla a ella me hizo darme cuenta de, no sé, de lo compleja que es la realidad y lo bonita que es la escritura y lo mucho que lo representa la literatura. Y de ficción, es decir, la ficción me es más difícil, pero mira, te voy a decir cualquiera de Liam Moriarty, que me gusta muchísimo. Y pues no sé, a lo mejor Big Little Lies, te voy a decir, por ejemplo. Vale, Aunque te podría decir millones de libros, ya te digo, no lo sé, siempre soy como terrible con esta pregunta. me imagino. Bueno, pues María, 1.000.000 de gracias por estar de nuevo aquí. Me encantará entrevistarte dentro de 2 o 4 años y ver que eres una autora de no ficción y de ficción de muchísimo éxito, y sí estoy convencida. Y nada, te abrazo. Qué bonito, qué pensamiento más bonito. Muchas gracias, Ana. A ti, María. Cuídate. Igualmente. Adiós.